aventurero. En este nuevo tutorial estaremos realizando un conjunto para niños. Iniciaremos doblando el papel a la mitad y dejamos 3 centímetros al borde del papel. Marcamos y escuadramos una línea. Desde esta línea marcamos 27 centímetros, marcamos y escuadramos, que es un cuarto de contorno de cadera más 6 centímetros más 1. Aquí marcamos un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que serían 21. Los marcamos aquí y cerramos. Para el tiro, dividimos el contorno de cadera entre 20, nos da 4. Subimos en el vértice 2,5 y marcamos 4 aquí. Y unimos estos puntos. Aquí entramos 1 centímetro. Y unimos al tiro. Para el largo del short vamos a bajar 20 centímetros más 2 de ruedo. Marcamos y escuadramos ambos puntos. Para el ancho le restamos 2 centímetros a la línea de cadera, que serían 25 menos 2 nos da 23. Marcamos y unimos con una curva suave hacia el tiro. De aquí bajamos 11 centímetros y marcamos. Y bajamos luego 15 centímetros y marcamos. Estas son unas marcas para guiarnos dónde va a quedar el bolsillo. Aquí mismo vamos a realizar el trasero. Vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros, que serían 23. Marcamos aquí 23 y aquí. Y cerramos. En este punto subimos 2 centímetros. Para realizar el tiro trasero sumamos 2 veces lo que usamos en el delantero, que serían 8. En el vértice subimos 4 y en esta línea 10. Y entramos 1 centímetro. Y unimos. Aquí vamos a unir este punto con el delantero. Aquí para el ancho vamos a restarle 3 centímetros a la línea de cadera, que eran 31 menos 3 nos queda 28. Marcamos un punto y unimos al tiro con una línea curva suave. Ahora recortamos, doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos el trasero primero. Ahora separamos el delantero del trasero. Y así tendríamos el trasero. Ahora vamos a recortar el delantero. Igualmente doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos. Así tendríamos el delantero
y el trasero de nuestro short. Ahora realizamos el bolsillo. Para el bolsillo trazamos una línea vertical y una horizontal. De 23 centímetros por 13. Desde este punto vamos a bajar 3 centímetros. Marcamos. De ese punto bajamos 15 centímetros y marcamos. De esta línea subimos 1 centímetro. Y de esta línea marcamos 5 centímetros. Marcamos luego 3 centímetros. Y de los 13 vamos a trazar otra línea. Y marcamos 6,5 hacia arriba. Y luego 2 centímetros. Y ahora vamos a unir estos puntos. Empezamos a unir este con este punto. Luego este punto, pasamos por aquí. Y luego trazamos este punto con una línea curva. De esta manera. Ahora recortamos. Estas son las marcas para que coincidan. Así quedaría nuestro bolsillo. Cortamos el bolsillo por 4 veces, el delantero por 2 y el trasero por 2. Pasamos al patrón de la franela. Vamos a iniciar doblando un papel a la mitad. Bajamos 2 centímetros del borde del papel. Y escuadramos una línea. De este punto bajamos el talle delantero, que son 36 centímetros. Y escuadramos una línea. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho, que son 19. Marcamos 19 aquí y 19 aquí. Y cerramos estos puntos. Marcamos la mitad de ancho de espalda y aquí un cuarto de contorno de pecho. Y escuadramos esta línea. Aquí también marcamos la mitad de ancho de espalda y unimos. Aquí marcamos una sexta parte de contorno de cuello y bajamos 2 centímetros. Y cerramos estos puntos. De esta línea vamos a bajar 3 centímetros y medio. Y los vamos a unir al cuello para formar el hombro. Medimos el hombro, que son de 10 centímetros. Buscamos la mitad de esta línea y entramos 1 centímetro y unimos al hombro. En el vértice subimos 1,5 y unimos de esta manera. Para el largo total, medimos lo que nos dé aquí y lo trasladamos hacia abajo y le sumamos 2 centímetros de ruedo. Marcamos y escuadramos una línea. Marcamos un cuarto de contorno de pecho y lo unimos. Así estaría listo nuestro trasero. Aquí mismo hacemos el delantero. Bajamos 8 centímetros y cerramos el cuello. Bajamos 2 centímetros de hombro
y unimos. Aquí entramos 0.3 centímetros y formamos una nueva curva. Ahora recortamos. Cargamos nuevamente en un papel doblado y volvemos a recortar. Así tendríamos el trasero y para el delantero cortamos la pestaña, cortamos los 2 centímetros y el cuello. Y así tendríamos el trasero y el delantero. Para la manga vamos a utilizar también un papel doblado a la mitad. Marcamos un cuarto de contorno de pecho y buscamos la mitad. Y trazamos una línea. Entramos 1,5 centímetros y medimos lo que da el contorno delantero y del trasero. Lo sumamos y lo dividimos en 2. Aquí colocamos y que caiga la mitad sobre la línea, que serían 16,5. Trazamos una línea y esa línea la vamos a dividir en 4. Marcamos un punto en cada espacio y en la primera vamos a salir 1 centímetro. En el tercer punto entramos medio y salimos medio centímetro. Desde aquí vamos a marcar y pasar por el primer punto, por el segundo, hasta llegar al final. Y el siguiente igual, pasamos por él, pero entramos en el tercer punto y unimos al final. Para el largo vamos a marcar 5 centímetros. Y 2 para ruedo. Y escuadramos estos 2 puntos. El ancho lo vamos a dejar de 11,5 centímetros. Y vamos a unir este punto de esta manera. Vamos a recortar de esta manera. Doblamos los 2 centímetros del ruedo y recortamos alrededor, pasando por la primera línea curva. Abrimos la manga y cortamos la pestaña. Así nos quedaría de una vez la parte delantera y trasera. Este sería el delantero, el trasero y la manga. Vamos a pasar al corte. Marcamos nuestros patrones. Vamos a necesitar también sesgo y una cinta decorativa. Cortamos y vamos a la confección. Colocamos el bolsillo derecho con derecho y vamos a coser desde las 2 marcas que realizamos a 1 centímetro. Cortamos estas esquinas y volteamos. Y vamos a pasar un pespunte alrededor. Enfrentamos los derechos del bolsillo y cerramos.
Lo realizamos en ambos bolsillos. Pasamos zigzag o a overlock. Ahora sostenemos los bolsillos en ambos lados. Una vez colocado en ambos lados, vamos a enfrentar los tiros y cosemos. Tanto el tiro delantero como el tiro trasero. Ahora vamos a coser los laterales. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Con cuidado de no pisar el bolsillo. Una vez cosido ambos laterales, pasamos overlock. Y vamos a cerrar el entrepierna. Cosemos y pasamos igualmente overlock. Volteamos nuestro short y nos quedaría así, los bolsillos. Ahora vamos a colocar el elástico. Vamos a utilizar un elástico de 3 centímetros por 62 centímetros y pegamos de esta forma. Marcamos la mitad y colocamos una en el tiro delantero y una en el tiro trasero. Sujetamos con alfileres y pasamos a coser. En este caso la voy a pegar con overlock. Una vez cosido, lo vamos a doblar y lo vamos a coser por todo alrededor. Ahora vamos a realizar los ruedos.
Así quedarían nuestros ruedos. Una vez realizados los ruedos, pasamos a la costura de la franela. Para ello enfrentamos derecho con derecho y unimos los hombros. Pasamos a coser las mangas. Ubicamos nuestra manga enfrentando derecho con derecho y cosemos alrededor de la manga. Ahora vamos a unir los laterales. Una vez unidos, vamos a colocarle el cuello. Medimos nuestro cuello y dependiendo de la capacidad del elástico que vayamos a usar, le restamos 4 o 5 centímetros. Doblamos la tira a la mitad y marcamos a la mitad y colocamos en el delantero y el trasero y cosemos alrededor. Una vez cosido el cuello, pasamos a realizar los ruedos. Y así finalizamos nuestro conjunto. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.